Es paradójico que una de las teorías económicas más populares, potentes y perdurables se haya revelado errónea generación tras generación. No obstante, hay pocas ideas más cautivadoras que sostienen que la raza humana estamos decreciendo y explotando los recursos del planeta con tanta rapidez que nos dirigimos a una autodestrucción inevitable. La trampa malthusiana es una idea clave para poder entender por qué la humanidad vivió en la pobreza extrema durante miles de años y por qué solo en los últimos 200-250 años hemos empezado a escapar de ella. Hoy, en Hablemos de Economía, vamos a hablar de la trampa malthusiana y cómo se relaciona con la ley de rendimientos marginales decrecientes. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y hoy hablemos de economía. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. ¿Quién fue Thomas Malthus y qué dijo? Thomas Malthus fue un economista y clérigo inglés que publicó en 1798 su famoso libro Ensayos sobre el principio de la población, y su idea central era pesimista. Nos contaba que la población crece mucho más rápido que la producción de alimentos y que tarde o temprano llega una catástrofe. Entonces, si la población crece en progresión geométrica, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, y los alimentos crecen en progresión aritmética, o sea, en el caso lineal, 1, 2, 3, 4, 5, la población explota hasta chocar con el límite de comida disponible. Entonces, ¿cómo funciona esta trampa en la práctica? Imaginemos una sociedad preindustrial, antes del 1800, casi toda la historia humana. En ella hay un avance tecnológico pequeño, mejor arado, nueva semilla, tierra más cultivable, entonces se produce más comida por persona y la gente vive un poquito mejor, con menos hambre y menos mortalidad infantil. Entonces las familias tienden a tener más hijos que sobreviven, porque hay más comida y menos enfermedades. Entonces así la población crece rápidamente. Entonces hay más bocas que alimentar con la misma cantidad de tierra y entonces la comida por persona vuelve a bajar. Y por último, entonces, la gente regresa al nivel de la subsistencia. Apenas tienen lo suficiente para no morir de hambre. Y la población sigue creciendo un poco más. Y aparecen los frenos positivos, las catástrofes, las hambrunas, las epidemias, en este caso la peste, la viruela. Hay guerras por los recursos y también aparecen los frenos preventivos. Malthus los llamaba así. Matrimonios más tardíos y menos hijos por control voluntario. Pero en su época todo esto era poco común. El resultado final sería que el ingreso per cápita, o sea, la riqueza por persona, no crece a largo plazo. Se queda estancado en un nivel muy bajo, la subsistencia. Y cualquier mejora temporal se come con más población. Por eso se llama la trampa. Cuanto más intentas mejorar, más población generas y terminas igual o peor. Hay varios ejemplos históricos reales de los cuales vamos a hablar. Por ejemplo, en la Europa medieval de los siglos XIV al XVIII. Después de la peste negra, entre lo que fue 1347 y 1351, murieron del 30 al 60% de la población. Hubo menos gente y hubo más tierra por persona. Los salarios subieron temporalmente, pero entre 100 y 200 años la población se volvió a recuperar y los salarios volvieron a bajar al mínimo. Otro ejemplo, la China y la India preindustrial. En ella hubo avances agrícolas como el arroz y la irrigación, que permitían sostener mucha población, pero el ingreso por persona se mantuvo bajísimo durante muchos siglos. Hablando de muchas sociedades agrícolas, por ejemplo,
El crecimiento poblacional absorbía también cualquier ganancia tecnológica. No había crecimiento sostenido de riqueza por persona. Pero ¿cómo escapamos de toda esta trampa? Claramente esto Malthus no lo vio venir. Malthus escribió justo cuando empezaba a pasar algo nuevo, aunque él no lo predijo muy bien. A finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX vino la revolución industrial. Máquinas, vapor y fábricas. Entonces eso hizo que explotara la productividad, no solo en el caso de la agricultura, sino todo en la cuestión económica. También vino la revolución agrícola moderna, cuando se insertó la maquinaria, los fertilizantes químicos, la rotación de cultivos y variedades que fueron mejoradas. Eso hizo que la comida creciera mucho más rápido que antes. Pero también estuvo la transición demográfica del siglo XIX al siglo XX. Primero hubo una baja de mortalidad. Hubo mejor higiene, se inventaron las vacunas y la medicina pues se modernizó. Y el control de la natalidad voluntaria. Eso hizo que la población creciera, pero luego se estabilizara o bajara, mientras que la producción siguiera subiendo. El resultado de todo esto, desde lo que fue 1800 a 1850 en Occidente, en zonas como Inglaterra, en los Países Bajos, y luego en el resto de Europa y en Estados Unidos, la riqueza por persona empezó a crecer sostenidamente. La población ya no devoraba, por decirlo de algún modo, todas las mejoras. Hoy, el Producto Interno Bruto, el PIB per cápita mundial, es de entre 10 y 20 veces mayor que en la era preindustrial. Entonces nos preguntamos, ¿sigue existiendo la trampa malthusiana al día de hoy? Creo que en la mayoría del mundo desarrollado y emergente, incluyendo México en gran medida, no. Hemos estado escapando gracias a la tecnología, a la educación y al control demográfico. Pero en algunos países muy pobres, como parte de África subsahariana, con alta natalidad y baja productividad agrícola, sí opera aún parcialmente. Hay crecimiento poblacional rápido, también hay conflictos y hay un cambio climático. Y todo eso tiene resultado del riesgo de volver a la dinámica malthusiana. Pero hablando a nivel global, algunos neomalthusianos advierten sobre los límites planetarios, o sea, el agua, el clima, en pocas palabras, los recursos no renovables. Pero no es exactamente lo mismo que la trampa clásica, porque ahora la tecnología ha avanzado rapidísimo. Antes del año 1800 había cualquier mejora y se tenía más población y entonces había un regreso a la pobreza, la trampa malthusiana. Después del año 1800 hubo tecnología, hubo transición demográfica y eso nos llevó al crecimiento sostenido de riqueza por persona y nos ayudó a darle un pequeño escaparate, un escape. Entonces, la lección sería que el crecimiento económico no es automático. Requiere que la productividad crezca un poco más rápido que la población y que la gente decida tener menos hijos cuando vive mejor, teniendo educación, mujeres empoderadas y anticonceptivos. Vamos a hacer a continuación nuestra pausa aquí en el programa porque quiero presentarles a ustedes a nuestros patrocinadores y regresando hablamos de la ley de los rendimientos decrecientes. Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general,
con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación de láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17211, en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Lunares y Zoom, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. La ley de los rendimientos decrecientes, también llamada ley de los rendimientos marginales decrecientes o principio de productividad marginal decreciente, es uno de los conceptos más importantes de la microeconomía y se aplica tanto a la producción como en algunos casos al consumo o al esfuerzo personal. ¿Pero qué nos dice exactamente esta ley? En palabras sencillas, si aumentas un solo factor de producción, por ejemplo, más trabajadores, más fertilizante, más horas de estudio, mientras mantienes fijos los demás factores, en este caso el terreno, las máquinas, el tiempo disponible, al principio la producción extra o beneficio extra sube mucho, pero llega un momento en que cada unidad adicional produce menos o hay menos incremento. Incluso se puede llegar a no producir nada más o incluso también a reducir la producción total. Esto no significa que la producción total baje inmediatamente, ya que puede seguir subiendo, pero cada vez más lento. Y también se aplica en el corto plazo, cuando no puedes cambiar todos los factores a la vez. Y nos habla de un rendimiento marginal que es la clave, diciéndonos que es el aumento extra en la producción que genera una unidad adicional del factor variable. Hay varios ejemplos, pero uno de los clásicos es el más usado en las clases y en los libros. Hablemos de ellos. Imaginemos que tenemos una tortillería pequeña con un solo horno. Esto se le llama el factor fijo. Y tortillas hechas a mano. Si no tenemos ningún trabajador, no hay tortillas producidas por hora. Entonces tampoco hay tortillas extras por cada trabajador nuevo. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada porque no tienes ningún trabajo. Si tienes un trabajador, él te produce 50 tortillas por hora y también te produce 50 tortillas extra por cada trabajador nuevo. Ya tienes 50 tortillas por un trabajador y 50 tortillas. Y hay un gran aumento. Este trabajador hace todo solo.
Si contratas 2 trabajadores, ya tienes 120 tortillas, con un aumento de 70 tortillas en relación a un solo trabajador. Y eso nos lleva a que sea aún más eficiente, ya que se ayudan, uno amasa la masa y otro la cocina. Si tienes 3 trabajadores, ya pudieran hacer 180 tortillas, con un aumento de 60 tortillas. Y sigue subiendo, pero un poco menos que antes. Si tienes 4 trabajadores, entre los 4 se hacen 220 tortillas. Aumenta solo 40 tortillas. Y esto empieza a bajar por el extra por trabajador que se empiezan a estorbar un poco, ya que recuerda, solo tienes una máquina. Si tienes 5 trabajadores, esto nos lleva a 240 tortillas y solo un aumento de 20 tortillas más. Hay menos tortillas extra porque el horno se está saturando. Si tienes 6 trabajadores, solo hacen entre los 6 245 tortillas. Entonces aumentaron solo 5 tortillas. Casi nada, ¿eh? Hay demasiada gente para un solo horno. Si tienes 7 trabajadores, entre todos hacen 240 tortillas. Si observas, ya están haciendo 5 tortillas menos que pues todo lo que podían aumentar porque la producción total baja. Se estorban y hay mucho caos. Y recuerda que solo tienes una máquina. Aquí vemos lo que es la ley en acción. Después del segundo y tercer trabajador, el rendimiento marginal empieza a decrecer. Y al final, agregar más puede ser contraproducente. Pero hablemos de otros ejemplos cotidianos y muy reales en México y en la vida diaria. Pero hablemos de otros ejemplos cotidianos muy reales, ya sea aquí en México y en la vida diaria. Para estudiar un examen, si le invertimos horas de estudio del tiempo disponible, por ejemplo, cada noche, las primeras 2 horas invertidas aprendemos mucho. Entre 5 y 6 horas aprendemos menos. Después de 10 horas nos cansamos, olvidamos y el rendimiento marginal tiende a ser negativo. Un ejemplo más. Fertilizante en un campo de maíz. Tenemos sacos de fertilizante. Un terreno de 1 hectárea. Con 1 o 2 sacos la cosecha sube mucho, pero si metemos 5 o 6 sacos, sube menos. Si metemos 10 sacos, se queman las plantas y la cosecha baja. Un ejemplo más para que nos quede claro. Meseros en un restaurante pequeño. Entre 1 y 3 meseros, el servicio es más rápido y hay más clientes. Teniendo 8 meseros, se estorban y la cocina se satura y el servicio es lento. Pero ahora hablemos para los que nos gusta tomar café en la mañana. Con 1 taza hay energía total. Con 2 tazas todo va bien, pero ya cuando tomamos 3 tazas no nos sentimos tan bien. Si tomamos 5 tazas, empieza a haber un poquito de nervios, insomnio y el rendimiento marginal tiende a ser negativo también. Hablemos de la publicidad en redes para un negocio, cosa de las cuales se nos presentan diariamente, ya sea cuando ponemos un anuncio en Facebook o en Instagram o en Twitter y queremos publicar nuestros productos que vendemos. En los primeros 1,000 pesos que invertimos para hacer esta publicidad, tenemos muchas ventas. Después de 10,000 pesos, cada peso extra trae menos clientes nuevos. ¿Por qué? Porque entre más invertimos en un solo lugar y no variamos los lugares donde estamos invirtiendo, le llega a mucho menos personas. Pero para los que les gusta ir al gimnasio, si hacemos las primeras 3 series, tenemos ganancias musculares muy grandes. Pero si hacemos entre 8 y 10 series, cada una da menos progreso. ¿Por qué ocurre todo lo que les acabo de decir? Las razones principales sería la saturación del factor fijo. O sea, en el caso del horno, en el caso del terreno o en el caso de nuestro cerebro, no puede manejar infinitamente más ayuda. Y también está la eficiencia baja. El factor variable extra tiene menos espacio para ser productivo. Todo esto tiene una importancia económica. Explica por qué las empresas no contratan infinitos trabajadores aunque cada uno cueste muy poco. Ayuda también a decidir el punto óptimo de la producción donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y todo esto se relaciona con la curva de costos en el corto plazo,
ya que los costos marginales suben después de cierto punto. Y todo esto se conecta con los temas que vimos antes y nos explica parte de la trampa malthusiana. Más gente en la misma tierra produce menos comida por persona. Aumentar un factor variable con los demás fijos nos da más producción al inicio, pero cada unidad extra da menos incremento que el anterior. Llegamos a un punto donde el extra es cero o tiende a ser negativo, y ahí nos damos cuenta que no conviene agregar más. Y esta es una ley de corto plazo, ya que en el largo plazo puedes cambiarlo todo. Comprar más hornos, comprar más tierras y de ese modo escapar de esta ley, con economías de escalas. En conclusión, la trampa malthusiana es, en esencia, la ley de rendimientos decrecientes aplicada a la agricultura y a la población. Y durante mayor parte de la historia humana, hasta aproximadamente entre lo que fue 1800 y 1850, la economía mundial estuvo atrapada en casi todo un ciclo permanente de pobreza porque la tierra, siendo esta el factor fijo principal, era limitada y la población, el factor variable, crecía cuando había mejoras temporales en la producción de alimentos. Pero gracias a la ley de rendimientos decrecientes, agregar más personas a la misma cantidad de tierra generaba cada vez menos comida extra por persona. Y eso nos llevaba a que las primeras familias extra tenían más manos para cultivar y su producción subía bastante. Pero entre más familias había, se dividía la tierra en parcelas más pequeñas y se usaban suelos peores. Había más competencia por el agua y las herramientas, y eso nos llevaba a que el aumento en la producción total era cada vez menor. Y al final, la producción extra por cada persona nueva era casi cero o negativa. El ingreso, en este caso la comida, por persona, regresaba a niveles de subsistencia. Apenas era suficiente para poder sobrevivir y reproducirse. La trampa malthusiana no es otra cosa que la ley de rendimientos decrecientes operando sin escapatoria en el largo plazo. Nos dice que cualquier avance tecnológico agrícola temporal, mejor semilla, más irrigación, aumentaba la producción, que bajaba temporalmente la mortalidad y la población crecía rápidamente. Entonces los rendimientos marginales por persona volvían a caer y la gente regresaba al mismo nivel de pobreza extrema. Todo esto era un equilibrio de subsistencia estacionaria, donde la riqueza por persona no crecía sostenidamente porque la población absorbía cualquier tipo de ganancia. Pero ¿cómo se rompió toda esta trampa? Solo escapamos cuando logramos dos cosas al mismo tiempo. Aumentar enormemente la productividad, lo que pasó en la revolución industrial y la revolución agrícola moderna, con fertilizantes químicos, maquinaria, tractores, semillas híbridas, entre tantas otras cosas que se les puso al campo. Así pudimos romper el límite de la tierra fija al hacer que cada hectárea produjera entre 5 y 10 veces más, aunque la ley de rendimientos decrecientes sigue existiendo, pero el punto de saturación se mueve muchísimo hacia arriba. Otra forma sería controlar el crecimiento poblacional, la transición demográfica, con educación, con urbanización, con empoderamiento femenino, con anticonceptivos, y de ese modo la población entonces dejó de publicarse cada 20 o 30 años y empezó a estabilizarse mientras la producción seguía creciendo. En resumen, ya para terminar este programa, la trampa malthusiana fue la manifestación histórica más dramática y la ley de los rendimientos decrecientes aplicada a un mundo donde la tierra era el factor limitante y la población crecía sin freno. Mientras la productividad agrícola no creciera más rápido que la población y mientras no hubiera control demográfico, cualquier mejoría se diluía y la humanidad quedaba estancada en la subsistencia. Hoy hemos escapado en gran parte del mundo precisamente porque hemos roto todo ese vínculo. La tecnología hace que los rendimientos decrecientes tarden mucho más en aparecer y la gente puede elegir tener menos hijos cuando vive mejor. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy y cuidado con el aumento de población descontrolada. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros,
Me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?